Bien, buenas noches para todos. Voy a dar inicio a la grabación que se ha programado para hoy, 30 de enero, a las 19 horas, esperando pues que se una la mayoría pues para poder aclarar las dudas, todas las dudas que ustedes tengan, ¿no? Entonces, porque esa es la idea, esa es la idea que todos se presentaran, que pudieran aclarar las dudas y demás. Son ya las 7:19 y 19 horas 4 minutos, entonces voy a permitir ya dar inicio para, pues, puntual y para poder aclarar, digamos, continuar con el tema que veníamos trabajando. Entonces, yo quiero, antes de empezar, informarles que ya en la plataforma que está funcionando desde esta semana, gracias a Dios, ya estamos dando inicio pues a lo que corresponde a las actividades en plataforma, ya se les había enviado el material a ustedes. Entonces ya la plataforma tiene el material, voy a compartir la pantalla y ustedes pueden observar que aquí ya está el material, vamos a revisar así en grandes rasgos. Tenemos, a ver, por el lado de, revisemos uno de los cursos, ya pues, digamos que lo que es la parte inicial, pues eso ya lo tienen en todos los cursos, pero lo que nos concierne a nosotros, las normas de etiqueta, que son bien importantes, ¿no? El saludo en los mensajes, la puntuación y la ortografía de cada mensaje, no escribir en letra mayúscula, porque eso es de mala educación. Mm, Tratar de no juntar documentos pesados. Igual en la primera actividad, sobre todo, es un documento en Word, en PDF, donde ustedes ubican el enlace, entonces no hay ningún inconveniente para ello. Completar su perfil con su foto. Mire que yo ya ubiqué mi perfil acá en la parte superior. Escriba mensajes tal como decir con mucho respeto y demás. Bueno, son las normas de la etiqueta, las normas APA. Y es importante que si ustedes citan referencias, esas referencias vengan con normas APA. ¿Listo? Entonces, ya aquí en la parte encontramos, en esta parte de acá, encontramos la guía didáctica. Yo ya ubiqué aquí mi presentación, los datos para que ustedes me puedan contactar, el teléfono, el correo electrónico donde me pueden enviar de pronto alguna petición, alguna consulta, información académica, algo de mi experiencia docente, allí el foro, lo que tiene que ver con el resultado de aprendizaje, ¿sí? La estructura temática de trabajo de grado, porque vamos a ver lo que tiene que ver en la guía uno, pues lo que es, aunque aquí no está, pero ya lo hemos dicho, el tema, el título, el planteamiento del problema, la justificación, que es lo más importante para lo que tiene que ver con la infografía. Y vamos a ver cosas adicionales que hacen parte de un proyecto de investigación, como es el marco de referencia, el estado del arte, el esquema temático, el diseño metodológico y demás. Y en la unidad 2 entonces ya lo que tiene que ver con, digamos, como se habla de un proyecto de investigación de competencia específica, es por el perfil de ustedes, el presupuesto, la propiedad intelectual, ejecución del proyecto de investigación, el informe de resultados, indicadores de impacto y formatos. Está la parte de contenidos, ya ustedes pueden encontrar allí una introducción debajo de la sección donde dice de la etiqueta, donde dice recursos educativos digitales, allí van a encontrar el material de consulta. Bueno,
digamos que inicialmente aquí dice enlace para descargar el manual, lo pueden descargar automáticamente acá, pero tienen que ingresar a la carpeta para descargar los documentos, los restantes documentos, ¿no? Estamos hablando allí de el formato de la propuesta, cómo formular objetivos, conectores sencillos, verbos para objetivos generales y yo ya les subí a ustedes para que tengan presente eso, la diapositiva completa de tema, título y problema de investigación. ¿Listo? Y eso está para todos. Pues allí ya se puede consultar todo eso. ¿Qué encontramos más acá? Los encuentros sincrónicos. Por favor, tengan en cuenta las fechas, las horas y tengan en cuenta los enlaces. Los enlaces son diferentes. Entonces, la semana pasada trabajamos con este. No, no es el mismo para este, es otro. Es otro enlace, es un enlace diferente para cada encuentro. Ya les subí la grabación del primer encuentro. Tan pronto yo termine esta grabación, la subo el día de mañana a primera hora. Y ya ahí les ubiqué allí el 6 de febrero, el 13 de febrero, el 20 de febrero, los respectivos enlaces. No es sino clic acá y ustedes se conectan automáticamente. ¿Listo? Y después serán subidos los enlaces. ¿Qué encontramos por acá? Las actividades sumativas, los videotutoriales sobre cómo cargar de forma correcta el link o los URLs de las actividades, tanto en Gmail como en Office 365. Y ya lo que le compete para la entrega de las actividades y la calificación de las mismas, entendiendo que la primera actividad es un 30%, la segunda es un 30% y la última es del 40%. Entonces, ustedes ingresan acá, actividad 1, ya les ubiqué la guía de actividades y rúbrica de evaluación que yo la expliqué la semana pasada. No olviden que la actividad abrió el 13 de marzo y cierra el 13 de enero y cierra el 8 de marzo. Ya algunos, un poquito, me están entregando las actividades. Yo espero este fin de semana ya terminar de hacer la realimentación y las calificaciones de las actividades que me han venido entregando. Listo, lo mismo para la actividad sumativa 2. Allí ya encuentran la guía de actividades de la actividad número 2 y la rúbrica de evaluación. Posteriormente les estaré subiendo sobre la tercera actividad. Eso es lo que tiene que ver mm, con la plataforma, ¿no? Que ya se encuentra habilitada. Allí ya encuentran todo el material respectivo, encuentran todas las orientaciones, encuentran todas las fechas de los encuentros sincrónicos y demás. Sí, para que ustedes lo tengan presente, pues que a mí es lo que me interesa, que ojalá pudieran ustedes asistir a los encuentros para que me hagan las preguntas respectivas y demás. Bien, entonces voy a dejar de compartir acá y voy a compartir el documento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces tenemos, ya les había hablado yo, les había hecho un énfasis en cómo ubicar el área y la línea de investigación. Todo esto está debidamente articulado. Tema, línea y área. Área, la parte de arriba, línea, y luego viene y luego viene la temática. Entonces, área, línea, tema, o tema, línea y área, que lo tienen que encontrar en ese documento. Hemos hablado del tema de investigación y en ese tema de investigación yo ya les había dicho que era algo general, que era muy general, ¿no? Por eso era que el tema no se preocupara porque el tema se puede obtener del documento, del Manual de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Policía Nacional. ¿Listo? Entonces, que es algo muy general
no hay que escribir nada, es decir, ustedes no tienen que allí escribir nada, ni inventarse nada, ni redactar, sino lo toman de allí el tema del Manual de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Listo? Ya habíamos empezado esta parte del título y voy a hacer referencia hoy mucho al título en la medida que verifico si hay alguien. Momento, mientras reviso aquí, mm, voy a revisar acá. Entonces, un minuto, estoy revisando aquí que la configuración me quede bien. Estoy revisando acá. Ya, entonces, ya. Vamos a continuar. Entonces, entonces, título y la investigación. Entonces, recapitulo. Entonces, cuando se habla de título, ya es algo muy específico y concreto de ese tema del cual estamos hablando. Es particular, hace referencia a una población, a un contexto, es propositivo, tiene un propósito, entonces debe ser muy claro, descriptivo, preciso, no podemos andar en ambigüedades, ¿no? Y vamos a mirar muchos ejemplos relacionados con esto, porque el título me dice mucho acerca de lo que yo voy a tratar en el proyecto. Mire que hay cosas que se toman del formato, del último formato en Excel. Yo les decía, está el área, está la línea y está el tema. ¿De dónde lo sacan del manual? Ya. Pero el título ya es la puerta de entrada de su proyecto, porque dice mucho. Un título claro, escrito y preciso, uno dice, lo entiende. Así uno no sepa del tema, dice, bueno, está hablando, el título está hablando que lo va a hacer en tal ciudad, en tal año, para tales personas. Porque vamos a mirar eso. Eso es el título. El título lo ubica uno rápidamente, lo contextualiza uno rápidamente. Entonces, perdón, en ejemplo, análisis del impacto de la energía solar en la reducción de la huella de carbono. De juegos interactivos. Aquí ya estoy haciendo rápido esto porque esta parte la miramos. Entonces, esto me brinda mucho y me dice, se va a hacer un análisis de cómo impacta esa energía solar para reducir huella de carbono. Huella de carbono es la contaminación en pequeñas empresas. Entonces ya nos dice mucho eso porque se va a hacer un análisis sobre el impacto de aquello que está produciendo contaminación en Colombia y las pequeñas empresas. Listo. Vamos a hablar de las 5 metodologías, de las 7 metodologías que hay para plantear títulos de investigación. Y les voy a indicar cuál es la que utilizo yo más o cuáles podemos utilizar más. Entonces estamos hablando de la metodología 2W más H, estamos hablando de la metodología 5W más H, estamos hablando de metodología basada en problemas y soluciones, estamos hablando de la metodología basada en preguntas de investigación, de la metodología INRAD, de la metodología de palabras clave y la metodología SMART para títulos. Yo recomiendo mucho estas dos, pero si alguien quiere trabajar con esta, lo puede hacer. Si no alguien quiere trabajar con esta, lo puede hacer. Yo en el título me doy cuenta y les hago las sugerencias respectivas. ¿Listo? Entonces hay 7 metodologías. Entonces, esas 7 metodologías dicen mucho acerca del proyecto. ¿Listo? Entonces, ese son el nombre de las 7 metodologías. Vamos a revisar una por una. Bien, metodología de las 2W más H. Las 2W más H no es otra cosa que las letras extraídas de palabras en inglés. W significa what o who. Y la H, digamos que es el porqué de las cosas, ¿sí? El qué se va a hacer.
El cómo se va a hacer, perdón, el cómo se va a hacer. Entonces, las dos W es what, qué y why, el por qué o para qué. Y la H es el cómo, el how, el cómo se va a hacer. ¿Sí? Entonces, el qué se va a hacer, entonces, que pertenece al what. Siempre uno trabaja con un verbo y un objeto, y ahorita lo vamos a revisar. El verbo tiene que ser en infinitivo, porque el verbo indica una acción. Y yo puedo utilizar muchos verbos. Si voy a desarrollar, si voy a analizar, si voy a evaluar, si voy a sintetizar, si voy a comparar. O sea, utilizamos muchos verbos que yo pueda trabajar y se pueden extraer de los verbos que yo les facilité en el documento y que están en los contenidos, en el material de apoyo. Ustedes pueden utilizar esos verbos o pueden recurrir a la taxonomía de Bloom para trabajar esos verbos. Y el objeto sobre el cual se va a trabajar. Entonces, ahorita uno mira esto de pronto extraño y dice verbo, objeto, ve. Pero no, ya eso inclusive muchas veces uno puede hacer el título sin trabajar estas metodologías y le puede quedar relativamente bien. Estamos hablando entonces de verbo y objeto. No más con el hecho de yo decir eh, evaluar los programas de educación vial. Ahí ya estoy trabajando un verbo y un objeto. Verbo evaluar y programas de educación vial sería el objeto. Eso es un objeto de análisis, los programas de educación vial. Yo no puedo separar las tres palabras porque estoy hablando de algo que me implica una sola cosa. ¿M? Programas, si yo hablo de programas, nomás digo, pero ¿qué programas? Ah, programas de educación. Ah, bueno, pero ¿de qué educación está hablando? De educación en línea, educación presencial, de educación primaria, secundaria, universitaria. Ya empiezo yo a ser más específico. Por eso el título es así, evaluar programas de educación vial. Entonces, esas tres palabras se necesitan y se convierten en objeto. El cómo se va a hacer. El cómo se va a hacer son los métodos con los que yo voy a trabajar, las herramientas con las que yo voy a trabajar. Y ahorita revisamos ejemplos relacionados con esto. Ese es el how, el cómo. Ese forma parte de una H. Mire, este what de aquí arriba forma parte de una W y este H forma parte de la de acá. Este Y que se utiliza para qué o por qué forma parte de la otra W. Entonces, y esa W o el Y o el por qué, pues especifica el propósito. Ah, si yo voy a analizar o voy a comparar o voy a desarrollar o voy a evaluar los programas de educación vial, pues yo lo tengo que hacer con un propósito, porque la investigación busca eso, hacerlo con un propósito. ¿Cuál es el propósito con el que lo voy a hacer? Para medir el impacto, para mirar la efectividad. Ah, entonces es un porqué. Mire que ya nos queda completo. Entonces, voy a empezar aquí a trabajar. Voy a empezar aquí a trabajar con ustedes un ejemplo práctico de redacción. Yo lo cito, yo lo llamo así un ejemplo práctico de redacción, porque en la redacción nosotros tenemos que practicar mucho. Estructura. ¿Qué se va a hacer? Sí, porque el que se va a hacer forma parte, mira, del what. Verbo y objeto. Y el segundo, ¿cómo se va a hacer? Ah, mire, aquí encontré el how, ¿cómo se va a hacer? Y el tercero, ¿para qué se va a hacer? Mira, aquí está, el why, el por qué o para qué. Yo tengo que empezar a identificar esas cosas dentro de mi título. Entonces, ¿qué se va a hacer? Entonces, diseñar un sistema de monitoreo policial. Ese que se va a hacer tiene los dos componentes que les digo, el verbo y el objeto. Mire, el verbo, diseñar, y el objeto, sistema de monitoreo policial. Diseñar un sistema de monitoreo policial. ¿Y cómo se va a hacer? Ah, entonces ya es otra cosa que tengo que responder. Entonces, es muy fácil que yo ubique las tres preguntas y yo la responda y cuando la responda puedo armar el título. Los títulos no pueden salir de la nada. Yo creo que es así. Bueno, yo creo, no. Ustedes en investigación, ustedes pueden consultar cómo plantear un problema de investigación, cómo plantear una justificación, cómo plantear un marco teórico. Hay procedimientos y los procedimientos nos ayudan a nosotros a eso, ¿no?
Los procedimientos nos tienen que ayudar a eso. Entonces, ¿qué se va a hacer? Ah, voy a diseñar un sistema de monitoreo policial. Uno escribe esas preguntas, si ustedes las quieren escribir en una hoja, o las quieren escribir en Word, no sé, es sentarse a contestar esas preguntas, porque si el procedimiento me dice a mí que hay que hacer esas tres preguntas y saco el título, mire que si yo lo hago no me voy a demorar mucho, me voy a demorar de pronto en el tema de investigación, tengo dudas en el tema que voy a investigar, pero si yo respondo las tres preguntas, miren cómo lo sacamos de fácil. Entonces, vuelvo y repito, ¿el qué se va a hacer? El qué se va a hacer me dice, coloque un verbo y coloque un objeto. Entonces yo digo verbo, bueno, un verbo, desarrollar, diseñar, planear, hasta que yo encuentre el verbo adecuado, porque yo estoy hablando de diseñar, pero ¿qué voy a diseñar? No, es que a mí me interesaría algo que tenga que ver para poder monitorear, vigilar. Entonces yo voy trabajando eso para poder vigilar, monitorear, hacer un seguimiento. A ver, pero a mí me gustaría trabajar con herramientas, porque ahorita está muy de moda la inteligencia artificial. Bueno, y si yo hago con inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial no es el objeto, sería más bien como la herramienta. Entonces yo voy como colocando palabras de un lado y en otro. Bueno, entonces digo, bueno, yo voy a diseñar un sistema de monitoreo policial. Ahí ya hay respuesta a la primera pregunta del verbo y el objeto. Entonces ya queda el verbo y queda el objeto. Un sistema de monitoreo policial. Pero yo en la mente también debo tener bueno, yo voy a diseñar un sistema de monitoreo. Ah, pero verdad que hay una pregunta. ¿Cómo se va a hacer? Usando, implementando. Aquí yo puedo utilizar otro verbo, claro. Son conectivos. Utilizando tecnologías de inteligencia artificial. Pero ¿será que tengo que colocar un tipo de inteligencia artificial? Puede ser, pero todavía no nos metamos en ese cuento porque si yo de pronto encuentro y busco en internet, no están estas tecnologías de inteligencia artificial empleadas en seguridad privada. Pero no podemos colocarlas al dedo porque de pronto yo digo, uy, esta suena como bien. Y cuando vaya a empezar a investigar esa tecnología, resulta que es difícil de implementar. Entonces, yo más bien dejo planteado el título de manera muy general. Muy general. Te digo, utilizando tecnologías de inteligencia artificial. Ah, bueno. Ya di respuesta a la segunda pregunta. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando tecnologías de inteligencia artificial. Ahora voy a responder el por qué o para qué. ¿Por qué lo va a hacer o para qué se va a hacer? Bueno, yo lo quiero hacer porque quiero mejorar eh, cuando se toman los datos de monitoreo, quiero mejorar esa gestión, el tratamiento de los datos. Entonces voy buscando palabras. Pues para mejorar la gestión de esos datos operativos en seguridad ciudadana, porque aquí le estoy diciendo a qué población lo quiero hacer, a la ciudadanía. O lo puedo hacer más específico para mejorar la eficiencia en la gestión de datos operativos en la localidad de Kennedy, en el barrio San Fernando, en la ciudad tal. Pues estoy siendo específico. ¿Cuál es el título resultante? Diseño un sistema de monitoreo policial utilizando tecnologías de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en la gestión de datos operativos de seguridad ciudadana. Y yo vuelvo y reviso el título. ¿Será que le hacen falta conectores? A ver si lo entiendo. Voy a diseñar un sistema de monitoreo policial. ¿Cómo lo diseño? Utilizando tecnologías de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para mejorar la eficiencia en la gestión de datos operativos de seguridad ciudadana. Esta es mi metodología preferida. Sencilla y fácil de hacer. Tres preguntas a responder. ¿Y yo puedo llevar esto y mejorarlo en alguna herramienta? Claro, no nos digamos mentiras. Después de que yo la hago, yo la puedo llevar a una herramienta de inteligencia artificial para que me le corrija la gramática,
porque eso ustedes lo tienen que utilizar. Las herramientas están, no es para que reemplacen y ya de una me planteen el título y me quedó un título, porque si ustedes le montan esto, le dicen a la inteligencia artificial, necesito un título de investigación en el área tal, porque eso, hasta eso hay que escribir bien los prompts en las herramientas. No, es que necesito un título para investigación de la Policía Nacional. Si yo hago así, él de pronto les va a arrojar un tema que no corresponde ni a una temática ni a un área, y eso sí puede utilizar palabras rebuscadas, entonces uno se da cuenta de eso. Entonces, si uno le dice, necesito una corrección a este título, una corrección gramatical. La corrección gramatical es que él nos corrige signos de puntuación, conectores, fluidez, hasta el tono en que estamos escribiendo. Entonces, nos la utilizamos de apoyo. De pronto por aquí omití algún conector, un ni, un de, un para. Ah, bueno, lo mejoré. Y puedo tener otras alternativas, no solamente es esta. De pronto ustedes dicen, bueno, no, quiero quitarle, quiero agregarle, lo pueden hacer. Bien. Tablas con ejemplos aplicados en metodología de las dos WH. ¿Qué se va a hacer? Voy a evaluar la seguridad vial. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante un análisis estadístico de accidentes. Ah, bueno. Si a usted le gusta hacer, si usted le gustan las matemáticas y quiere trabajar y sabe aplicar fórmulas estadísticas, pues entonces para usted le quedaría perfecto. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a evaluar la seguridad vial. Mire que aquí ya está contenido el verbo y el objeto. ¿Evaluar qué? Seguridad vial. En el segundo, implementar sistema de vigilancia comunitaria. Verbo y objeto. Verbo, implementar y objeto, sistema de vigilancia comunitaria. Me gusta ese título porque dice, es muy específico, es un sistema de vigilancia en una comunidad. Y si aplica en una comunidad, puede aplicar para las demás. Desarrollar una plataforma educativa. Ah, bueno, pero ya eso depende también del perfil de ustedes. Si ustedes cuentan con un experto, un ingeniero de sistemas electrónicos, o si usted lo maneja, entonces desarrollar una plataforma educativa. Perfecto. Verbo, desarrollar. Objeto, plataforma educativa. Analizar los procedimientos policiales. Ahí está. ¿Cómo se va a hacer el primero? Análisis estadístico. ¿Y para qué se va a hacer? Pues para reducir la mortalidad en las zonas urbanas. Y aquí está el título resultante. Evaluación. Le voy a ampliar esto acá. Evaluación de la seguridad vial. Entonces, esto era lo que yo les decía también. Aquí el evaluar, el implementar, el desarrollar son verbos, pero cuando yo los traduzco a títulos se me van a convertir en sustantivos. Es una evaluación y mire que yo le puedo agregar cositas, mire, evaluación, porque si le coloco evaluación, la seguridad vial no queda mal. Entonces, evaluación de la seguridad vial mediante el análisis estadístico para reducir. La segunda, implementar un sistema de vigilancia comunitario utilizando drones y cámaras inteligentes. Ah, bueno. Uy, pero es que, profesor, ese tema de pronto me gustaría con drones, pero somos expertos, tenemos quien nos apoye en eso, porque nuestros títulos tienen que ser alcanzables, medibles, precisos, concisos, pero son muy buenos títulos. Bueno, yo los saqué porque pues yo manejo, entonces uno dice hasta qué punto llega, ¿no? Porque yo quiero empezar a trabajar dentro de mis proyectos uno de drones, que sería muy interesante. ¿Para qué se hace? Para mejorar la percepción de seguridad. Entonces queda un título, implementación de un sistema de vigilancia comunitaria utilizando drones y cámaras inteligentes para mejorar la percepción de seguridad. Tercero, desarrollar una plataforma educativa basada en qué? En gamificación, para aumentar la motivación de los estudiantes. Y aquí está el título completo, desarrollo de una plataforma educativa basada en gamificación para aumentar la motivación de estudiantes. Y la última, analizar procedimientos policiales. ¿Cómo? Pues a través de simulaciones para mejorar su efectividad en situaciones críticas. Listo. Continuamos. Metodología de las 5H. De las 5W y una H. 5W y una H.
Entonces, esta es bien extensa y muy completa. Tiene sus pros y sus contras. No es necesario utilizarlas todas las 5, todas las 6, porque estamos hablando 5W y una H. No, no es necesario. No es necesario. ¿Para qué? Pueden utilizar 4. Entonces, puedo utilizar estas primeras 4. ¿Quién, qué, dónde y cuándo? Porque eso traduce, mire, who, what, where, when, why y who. Who, quién, what, qué, where, dónde, when, cuándo, why, por qué. Lo que pasa es que esta es extraída de los periodistas, pero funciona para un título de investigación. Who, quién, porque estamos hablando a qué población, qué grupo de interés, si es una etnia, si no, o una población específica, o una población objetivo específica. El qué, pues era lo que estábamos hablando arriba, ¿no? El what, ¿qué se va a investigar? Que se convierte en el objeto, verbo y objeto. Entonces ahí empezamos a identificar cosas que nos sirven de la otra y que la encontramos acá. Porque en la anterior teníamos el who, el what, perdón, en la anterior teníamos el how, teníamos el what y teníamos el por qué. De la anterior, de la 2W más H. Vuelvo y repito, ¿cuál teníamos? El what, el how, el cómo lo va a hacer y el por qué se va a hacer. Pero esta le agrega otras, el who, el where, el when. El where, ¿dónde? Bueno, este título es más específico porque me está diciendo el lugar específico, el contexto, porque es bien interesante que yo diga, ah, esto lo voy a hacer en tal parte. Estoy siendo específico, estoy delimitando mi título. Y al delimitar el título, pues va a tener, va a tener una, digámoslo así, un impacto en en mi problema de investigación, en mi planteamiento, porque mi problema va a referirse a esa población específica. ¿Dónde? ¿Cierto? Ese dónde. ¿Y cuándo? Bueno, el cuándo estamos hablando de tiempo. También en algunos títulos uno puede incluir, uno puede hacer unas combinaciones de las metodologías, ¿no? La anterior más esta. Me gusta mucho la anterior, pero aquí algunas veces hago títulos con esas dos W más H y le agrego, por ejemplo, el cuándo y el dónde y me queda muy completa. Sí, todo depende. Entonces, el where, ¿dónde está? When, opcional, porque es opcional, ¿no? Es que yo no quiero decir que sea en el 2025, 2027, no, no hay ningún problema. Y entonces tenemos el why, el por qué, que estaba en la anterior, ¿no? Que explica la importancia de por qué se va a hacer el estudio. Y el how, que define el enfoque o la metodología. Listo. Este es un título de forma abreviada, Evaluación de la efectividad de programas de educación vial en conductores adolescentes en ciudades rurales de Colombia durante el año 2025. Es una forma abreviada. Aquí encontramos a quién, los conductores. Aquí encontramos en dónde. Mire, aquí encontramos el tiempo, muy completo. Obviamente no tiene todas estas, ¿sí? Todas las 6, pero tiene la mayoría y quedaría muy completo. Es más, vuelvo y les digo, es una combinación entre esta y le agrego un par de acá, un par de aquí. Y queda muy completo porque le estoy agregando el cuándo, el temporal, el tiempo. ¿Mm? Sí, le estoy agregando también el de lugar. ¿Mm? O sea, estoy agregando el cuándo y el dónde. Y si yo la quiero hacer lo más extensa posible, es decir, agregándole todas las 6, 5H, 5W y un H, quedaría así. Lo que pasa es que estos títulos no me gustan mucho porque personalmente pues son demasiado extensos
son demasiado extensos. Entonces, dice, evaluación de la efectividad de programas en educación vial en conductores adolescentes en ciudades rurales, hasta ahí no hay ningún inconveniente, porque forma parte del anterior, ¿cierto? ¿Dónde? Colombia. ¿Durante qué? El año 2025. Entonces aparece el cómo, mire, mediante la recolección y análisis de datos sobre el impacto. ¿Y para qué lo va a hacer? Para determinar si los programas son efectivos. O sea, tiene mucho. O sea, yo aquí le acortaría, uno puede acortarlo, pero lo puede hacer y queda un título completo, pero realmente, en mi opinión, no me gustan títulos tan largos, ¿sí? No me gustan títulos tan largos. Vuelvo y les digo, combino de la primera metodología, le agrego un par de la segunda y ya. Tengo un ejercicio para ustedes acá que es bueno hacer. Es bueno hacer en la medida que uno, no solamente cuando uno lo haga, sino cuando uno lea. Porque es que en investigación uno tiene que ir y leer artículos y eso toma tiempo. Y para leer artículos uno primero lee el título para ver qué pistas le da a uno. Entonces yo tengo un ejercicio con ustedes y es basado en este título, evaluación de la efectividad de programas de educación vial en conductores adolescentes en las ciudades rurales de Colombia durante el año 2025, mediante la recolección y análisis de datos sobre el impacto para determinar si los programas son efectivos. Pues basado en eso miremos a ver qué tanto identificamos los elementos de la metodología. Entonces, ¿quién? Entonces uno dice, bueno, aquí, ¿quién será de todo ese título? ¿Qué palabras, qué frase o qué palabra está representando el quién? Entonces ya uno tiene que saber que ese quién hace referencia, por ejemplo, puede ser una persona, ¿sí? Puede ser un grupo de personas. Entonces, mire, inclusive esto, mire, este cuadro que yo estoy colocando acá, pues cuando ustedes descarguen, lo quitan. Lo que pasa es que yo lo hago por cuestiones de una actividad pedagógica. Pero entonces, mire, yo bajo acá y digo, ¿quién? Ah, conductores adolescentes. ¿Por qué? Bueno, este es como una aclaración, ¿no? Porque cuando estamos hablando de quién es, porque estamos hablando de un grupo específico, de una población específica. Y yo hago el ejercicio, así como cuando uno practicaba con matemáticas, que le tocaba a uno a la fuerza. Entonces uno decía, bueno, el profesor hizo este ejercicio, ahora venga, yo lo hago igual como él lo tiene. Y después le colocaban a uno otros ejercicios sin la solución para que uno tomara referencia del que ya hizo, a ver si lo hacían. Así pasa acá con esto. Igual. Entonces hagan el ejercicio. Entonces dicen, bajan, vamos bajando poquito a poco y digo, mire, what, el qué. Bueno, de todo este título, el qué. A ver, ¿dónde encuentro yo el qué? Entonces me empieza a hacer el qué. ¿Será evaluación de la efectividad? ¿Serán los conductores? ¿Será el año? Ah, no, ¿verdad? Que los conductores ya los encontré aquí arriba. Si quieren pueden rayar y decir, ah, que ya lo encontré, le coloco un rojo. Bueno, no, este 2025 es el año, es el tiempo. Este ciudad rural en Colombia no sé, es lugar. Esto es cómo se va a hacer el mediante y esto es para qué. Ah, debe ser por acá. Entonces el que evaluación de la efectividad de programas de educación vial. Entonces, esa evaluación porque es la acción clave, principal, inicial que yo debo llevar a cabo, efectuar en mi proyecto de investigación. Porque es que yo voy a hacer una evaluación de los programas de educación vial. Ah, ¿verdad que el profesor dijo que ese que tiene dos cosas, objeto y tiene un verbo y tiene un objeto? Y que el verbo era en infinitivo, pero cuando lo pasa a título se convierte en sustantivo. Entonces, aquí están las dos cosas. Evaluación de la efectividad de programas de educación vial. Hasta ahí va el qué, porque tenemos el verbo evaluación y tenemos el objeto, que son programas de educación vial. Esta efectividad es un complemento que uno le puede colocar, porque uno dice, bueno, voy a evaluar, yo podría decir evaluar los programas de educación vial.
Y yo por allá dentro del texto, en las conclusiones, digo, bueno, que el programa tiene una efectividad de tanto por ciento. Entonces, mire que aquí yo puedo hacer algo muy parecido y es decir, mire, y más bien si yo le agrego algo, evaluar la efectividad, evaluar el impacto, pues yo voy complementando el título. Listo. Entonces, mire, ya está. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué me van a preguntar? Ah, el dónde. Ah, pues el dónde es fácil, ¿cierto? El dónde. Estamos hablando de las ciudades rurales de Colombia. Ah, sí, señor. Bueno, y el profesor dijo que leyéramos más abajo para ver. A ver, es un complemento, ¿no? Entonces, el dónde es esa parte geográfica, esa porción geográfica, ese contexto geográfico. ¿Mm? ¿Dónde yo voy a realizar el estudio? ¿Dónde yo voy a efectuar el estudio? Y el cuándo, hace cuándo es fácil porque me está hablando de tiempo. Entonces, es del año 2025. Y hay que tener un cuidado aquí con esto. Si yo sé que tengo suficiente tiempo para hacerlo, yo planteo una fecha específica. Si no, después nos cambia el título. Se pasó todo el año y no hice el estudio, pues yo lo puedo hacer en el 2026, pero tendría que tener todos los datos estadísticos del 2025 para saber que fueron tomados en el 2025. ¿Mm? Entonces, el cuándo que estamos hablando, estamos delimitando un espacio temporal de tiempo. ¿Listo? Y nos venimos por acá y seguimos preguntando pues, el por qué. Entonces, seguimos revisando acá el por qué. A ver, el por qué, ¿dónde estará? Entonces, encontramos acá que es para determinar si los programas son efectivos en mejorar la seguridad vial. Pues mire que vamos mirando cosas. Entonces, ese por qué, pues generalmente ese por qué nos ayuda a plantear nuestra justificación después. Porque si yo voy a plantear si yo voy a hacer un proyecto, porque es el proyecto debe tener inmerso y siempre un proyecto lleva una justificación. Si no hay una justificación, entonces no hay que hacer estudio porque no hay ningún propósito. ¿Mm? Bien, continuamos por acá. El how, el cómo lo va a hacer, qué herramientas, qué métodos voy a utilizar. Ah, pues el how está a través de la recolección y análisis de datos. Entonces ya lo encontré aquí arriba, ya está aquí arriba. ¿Mm? A través de esa recolección de análisis de impacto de los programas. Mire, recolección y análisis de datos sobre el impacto, ¿cierto? Entonces, allí también ya lo encontramos. Hagamos acá un desglose bien detallado para que ustedes observen cómo se hace eso. Hagamos un desglose. ¿Ese desglose qué es? Ese desglose es, miro el elemento y para ya hacer un ejercicio completo y que nos quede más claro. El who, el what, where, when, why y who. Ahí está. 5 y 1, 6. ¿Quién? Conductores adolescentes. ¿Qué? Ah, evaluación de la efectividad de programas de educación plan. ¿Dónde? Ciudades rurales de Colombia. ¿Cuándo? 2025. ¿Por qué? Porque yo necesito determinar si los programas son efectivos. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante recolección de análisis. Muy completo nos quedó eso. Es más, si ustedes hicieran esto de una manera juiciosa, una tablita, puede ser en una hoja, y responden las preguntas, ustedes van armando títulos hasta que se vuelvan expertos. Tenemos la metodología basada en problemas y soluciones. Es una metodología sencilla, pero hay que tener práctica. Hay que tener mucha práctica en eso. ¿Por qué hay que tener práctica en eso? Hay que tener práctica eh, porque... mm, solamente trabaja con dos cosas, como su nombre lo dice, problema y solución. Y a mí me ha funcionado, porque ya cuando uno hace varias veces la primera metodología y la combina con la segunda, aquí nos dice, mire, ¿qué problema hay y qué solución le va a dar? Entonces,
Aquí ya prácticamente estoy abordando algo del problema. Dice, bueno, ¿qué problema? Pues el problema es porque tengo una situación, un fenómeno que se está presentando, hay algo difícil que está ocurriendo, hay una situación crítica que hay que resolver. ¿Cuál es? Y la solución, pues, es la metodología que voy a utilizar en el enfoque. Entonces, si el problema que yo quiero investigar está relacionado con los accidentes de tránsito en zonas urbanas, pues hay un problema y es que se está incrementando los accidentes de tránsito en las zonas urbanas. Ese es un problema. No es tanto decir accidentes de tránsito en zonas urbanas, sino hay un problema es que se están incrementando los accidentes de tránsito en zonas urbanas. Yo tengo que tener cierta agilidad para decir, porque estoy utilizando un verbo, mire, y hay un problema. Y este problema, aquí yo lo estoy definiendo con unos objetos, unas situaciones, unas áreas geográficas. Hay un incremento de accidentes de tránsito en zonas urbanas. ¿Y la solución cuál es? Sistemas automatizados. De pronto alguien dirá implementación de semáforos. Esto es libre cada uno para hacerlo, pero aquí solamente le estoy planteando uno nomás. Entonces, cuando yo miro que tengo cierta situación, vuelvo y les digo, sin que miremos esto, ¿no? Tratemos de no mirar esta parte. Yo digo, bueno, la metodología que nos dicen es problema de solución. ¿Cuál problema hay? No, si realmente yo fui trasladado acá y aquí se está presentando, he notado que de hace tantos años se han venido incrementando las muertes por accidentes de tránsito, especialmente en el centro. Mire que hay un problema, hay un incremento de accidentes de tránsito en una zona urbana. ¿Y cuál es la solución? Lo primero que uno piensa es señalización, semáforo. Entonces, no, pues no es que yo les diga, no, es que tiene que ser sistemas automatizados. No, yo aquí puedo colocar varias soluciones y después yo escojo una solución. Voy a colocar en palabras. Implementación de semáforos. Señalización. Bueno. Reemplazo de las señales dañadas, porque es que en muchas zonas dice, oiga, la carretera ya se le borró la señalización. Ese semáforo ya no se ve desde lejos porque los semáforos tienen que tener un color y unos colores reflectivos. Entonces yo empiezo a colocar allí palabras alternativas. Y mira cómo nos queda el título. Pero ya el título obviamente no es solamente con estas dos, ¿no? Ya el título viene ya con lo que les he hablado antes. Mire, diseño, va un verbo, aquí viene un objeto de un sistema automatizado de control de velocidad para reducir accidentes de tránsito. Mira, aquí tiene el para qué. Aquí ya tiene el verbo, tiene el objeto. ¿Mm? De un sistema automatizado de control. Inclusive aquí ya tiene inmerso el cómo lo va a hacer, de un sistema automatizado de control. ¿Y para qué lo va a hacer? Pues para reducir accidentes de tránsito en zonas urbanas. Alguien va a decir, pero bueno, pero es que zonas urbanas, es decir, estamos hablando de zonas urbanas en todo Colombia. Bueno, entonces, pero el profesor, ¿verdad que nos enseñó que yo puedo ser específico en el tiempo y el espacio? En accidentes de tránsito en el barrio Bochica del municipio de Villavicencio. Pero yo también quiero que eso quede específico en el tiempo. Bueno, que lo van complementando. Bien, listo. Entonces, continuamos con la otra metodología, que es la siguiente, que es la metodología basada en preguntas de investigación. Bueno, esa también requiere una práctica y es más, eh, requiere algunas otras cosas más, ¿no? Porque yo tengo que saber hacer preguntas. Y la pregunta pues siempre viene, mire que lo que hemos hecho ahorita es preguntas.
el qué, el cómo, cuándo, dónde, por qué, dónde. Sí, entonces dice que siempre hay una pregunta principal del proyecto que hay que responder. Ustedes deben de plantear para el proyecto. Yo les aconsejo máximo dos, no planteemos más, porque dentro de las recomendaciones de los títulos de investigaciones, no plantear demasiadas preguntas. Una, está bien, si quieren hacerlo dos, bien. Yo les recomendaría una. Si quieren hacer dos, pues les digo, está bien, pero no más de dos. Entonces, trabajamos con una pregunta de investigación y esa pregunta la llevamos a un título. Se requiere de práctica porque hago una pregunta de un problema que identifiqué. Significa que yo necesitaría saber algo de acá, decir, hay un problema, hago una pregunta para ese problema. ¿Cómo influyen los programas de participación ciudadana en la percepción de la seguridad? Y eso lo convierto a título. Impacto. Es un poco, vuelvo y les digo, es un poco más difícil porque requiere de más práctica. Ya automáticamente yo en la mente digo, hay un problema, del problema creo una pregunta. ¿Cómo influyen los programas de participación ciudadana en la percepción de seguridad? Y luego digo, impacto de los programas de participación ciudadana en la percepción de seguridad en comunidades urbanas vulnerables. ¿Y por qué les digo que uno debe tener práctica? Porque el título debe tener algo que dice que es relevante, ¿sí? Y en la relevancia va el impacto. Y en el impacto uno coloca si es social, si es político, bueno, si es ambiental, si es salud. Entonces requiere un poco más de práctica. Hay otra que se llama metodología INRAD, que es un acrónimo por las palabras introducción, método, resultados y discusión. Esa también requiere introducción, entonces uno define el problema, el método, los resultados, y con eso uno arma el título. Con eso uno arma el título. En la introducción, porque yo en la introducción tengo que definir un problema, y eso me toca, aparte yo defino el problema, luego yo aparte hago el método y los resultados, y luego eso lo convierto en título. Por eso les aconsejo la primera y la segunda. O todavía la de problema y solución. Entonces, análisis del impacto del uso de drones en estrategias de vigilancia policial. Y esta INRA utiliza mucho estudios de caso. Entonces, por eso aquí hice dos puntos. Uno, enfoque basado en estudios de caso en Colombia. Listo, hay otro. Metodología de palabras claves. Bueno, esa podría ser más práctica para ustedes también, aparte de las dos primeras, porque uno siempre trabaja con palabras claves. Uno dice, bueno, y si yo quiero porque me gusta, llevo mucho tiempo aquí como uniformado, trabajando en la parte educativa y me gustaría trabajar algo sobre gamificación. La gamificación relacionada con juegos. Gamificación, entonces yo ya tengo que aprender a identificar palabras clave. Bueno, tecnología, educación, juegos, motivación, estudiante, plataforma, internet, en línea. Entonces yo voy trabajando con palabras clave. Y con esas palabras claves armo el título. Lo que pasa es que con esas palabras clave no olvidemos que por lo menos el título tenga esos componentes de por lo menos las dos W y la H, del qué, el por qué y el cómo. Pero aquí está hablando de tecnología educativa basada en gamificación y que ya tiene un porqué para mejorar la motivación estudiantil, para mejorar la motivación estudiantil en secundaria, que ya tiene también la población atentiva. Seguimos por acá. ¿Cómo plantear títulos de investigación con la tecnología SMART? Y esa tecnología Smart en inglés es inteligente, pero realmente es producto de unas palabras, porque es un acrónimo que también puede utilizarse, que es viene de specific, de measurable, bueno, todas las palabras en inglés, achievable, relevant y time bound. Es decir, en otras palabras, que sea específico, medible, alcanzable, relevante y limitado en el tiempo. Pero yo le soy sincero, esta metodología, alguien dice, bueno, pero específico. Es más, yo utilizaría esta metodología, es como para después coger mi título que ya hice y empiezo como a evaluar cosas y decir,
Bueno, es específico, lo que yo estoy diciendo, es medible en el tiempo, lo puedo alcanzar con los recursos que tengo, es importante, tiene un propósito. Entonces yo digo, mire, desarrollo de una plataforma de monitoreo de delitos basado en inteligencia artificial para reducir el tiempo. Si yo hago este título, mire que este título contiene lo que ya hicimos anteriormente en las metodologías. Se va a desarrollar, ¿qué? Esto es un verbo. Una plataforma de monitoreo de delitos. ¿Mediante qué? Mire, inteligencia artificial. Y tiene un para qué. Y tiene también el contexto, el dónde se va a hacer y el cuándo se va a hacer. Como es el cuándo, reúne todas prácticamente de las de 5W más H. Bueno, ahí habría que quitarle una que otra. Lo que pasa es que esta ya me dice a mí es lo siguiente, ya me dice a mí lo siguiente, para que tengan un cuenta. Y es decir, yo tengo y les aconsejo, busquen un diccionario y diga qué significa específico, qué significa medible, qué significa alcanzable, sí, como para no demorarme tanto en esta explicación. Pero algo específico es algo que, concreto. Esto es concreto, me parece que sí. ¿Por qué? Estamos hablando que se va a hacer una plataforma de monitoreo. No está de pronto hablando por allá algo general o colocando cosas como se va a desarrollar plataformas de todo tipo de monitoreo. No. Está diciendo que es un monitoreo de delitos. No está hablando de monitoreo de accidentes de tránsito. No, está hablando de delitos. O sea, es específico. Luego entramos a mirar una cosa que dice es medible. Y la medición se puede hacer por varias cosas. Se puede hacer porque los resultados, se puede hacer porque es medible en el tiempo. Entonces aquí me está diciendo es medible. Sí, porque me está diciendo una cosa y es que busca reducir el tiempo de respuesta. Y aparte de eso, dice acá limitado en el tiempo. El año. Limitado en el tiempo. Limitado en el tiempo. El año. El cuándo. Y el medible es más, ¿qué va a ser eso que yo voy a trabajar? Mire, va a reducir el tiempo de respuesta policial. Es alcanzable. Alcanzable está hablando es de si yo voy a tener, es algo más intrínseco del investigador o del grupo de investigadores. Yo digo, es alcanzable porque tiene los recursos para hacerlo, es decir, va a ser financiado por esa entidad, porque el título está bien planteado. Pero cuando uno lo hace, yo digo, venga, ¿verdad que es que yo voy a estar solo y yo no tengo recursos porque a mí, a mí la entidad no me va a dar recursos? Y una inteligencia artificial, ¿será que requiere licenciamiento? Si estamos hablando de monitoreo, ¿será que eso tiene que ir acompañado de cámaras? ¿Yo dónde voy a hacer las pruebas? ¿En cámaras reales? ¿En computadores reales? Entonces ya uno tiene que ir mirando si sí. Y si ya esto es viable, porque, sí, porque voy a participar en una convocatoria donde me van a dar tantos recursos, tantos millones, entonces sí es alcanzable. Pero si yo voy a plantear esto y me doy cuenta que, no, me toca comprar esto, aquello, estuve averiguando y las plataformas de monitoreo requieren tantos equipos, conexión a internet y demás, no, es imposible. Relevante, es importante eso, es importante eso. Es crítico, voy a resolver una situación que está latente y que es necesario hacerla. Entonces, si cumple estas características, estas 5 características, porque esto es más una evaluación de esto, del título que yo hice. Porque yo me traje el título con la metodología 2H o la metodología las 5W, entonces uno va y dice, mira, ¿cómo se llama la metodología? ¿Verdad que hay una que llama 2W más H, o la 5W más H, o la de las preguntas y respuestas, o la de soluciones?
Entonces uno hace, ya es para evaluar. ¿Listo? Bien. Temas y títulos basados en las líneas de investigación. Yo quiero, como estamos hablando de temas y títulos basados en esas líneas de investigación de ustedes, en esas áreas, líneas. Entonces, yo con esto, para poder prácticamente terminar la clase de hoy, quiero decirles que yo hice un cuadro para que ustedes entiendan la diferencia entre el tema y el título. Mire que con el tema no hubo ningún problema. Yo les dije, mire, vayan al tema, a los múltiples temas que hay allá en el documento, en el manual de ciencia, investigación y tecnología. En cambio, el título, mire ya todo lo que nos tocó hacer en el título, ya es más elaborado. Entonces, ¿cuál es el alcance del tema con respecto al título? El tema es general y amplio. El tema, yo les coloqué un ejemplo en la clase pasada, el tema es seguridad vial. Es algo muy amplio, pero en el título ya empezamos a colocar cosas más específicas, ¿no? Monitoreo policial, no sé, bueno, ya el título era, ya uno tenía que involucrar elementos, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Es específico y delimitado. ¿Cuál es el propósito en el tema? Es primero identificar un área de interés, no más. ¿En qué área se interesa usted? Ta. Eso es como los programas en los que ustedes están matriculados. ¿Cuál es el programa que de todos los programas que ofrece la escuela, en cuál es de su interés? No, este. Así pasa con los temas. El propósito es un área, es identificar un área de interés no más. Porque el título ya tiene un enfoque particular basado en ese tema. El nivel de detalle tiene poca profundidad. Seguridad vial nos dice algo, pero no. Allí yo tengo que identificar un área de interés específica, perdón, tengo que identificar un problema específico en esa área. Por eso aquí dice profundizar en un aspecto concreto del tema. Profundizar, profundizar. La estructura del tema es muy general. Es más, es categórica. Hay una categoría. Seguridad abierta. Derechos humanos. IDIH, Derecho Internacional Humanitario. Eso es un tema. Pero ya el título, usted tiene que hacer algo detallado, preciso, conciso, delimitado en el tiempo, en el espacio. Ejemplo, yo les voy a colocar aquí. Les van a decir, pero es que esto no tiene que ver con nosotros. Pues sí, porque es que yo les decía que encontré que en el documento hay un área relacionada con medio ambiente, tecnologías verdes. Es un tema, tecnologías verdes. En el documento como tal, estoy hablando desde ya saliéndome un poco de, pero a pesar de que en el documento de ustedes de manual de innovación, ciencia y tecnología eh, eh, tienen un tema relacionado con medio ambiente, un área puede ser tecnologías verdes. Y hay un título entonces específico puede ser evaluación de tecnologías verdes en oficinas con cero emisiones de carbono. Y aquí encontramos muchos ejemplos que yo saqué para ustedes. Un tema, medios de policía. Un título, análisis de la efectividad de los recursos tecnológicos en los medios de policía en Colombia. Quiero tocar otra tipología de delito, es un tema. Y hay un título que yo puedo sacar, clasificación y tendencias de las tipologías delictivas en áreas urbanas. Ahora, mire que estos títulos son muy cortos, pero yo también tengo que mirar que no haya nada escrito en eso, porque si ya hay un documento, yo encuentro muchos documentos en internet que hablen muy bien de clasificación y tendencias de las tipologías delictivas en áreas urbanas en Colombia, yo ya no tengo nada que hacer allí, a no ser que yo quiera generar una nueva clasificación o a no ser que mi estudio solamente sea descriptivo. ¿Mm? Vigilancia comunitaria, impacto de la vigilancia comunitaria en la percepción de seguridad de barrios vulnerables. Planeación del servicio, optimización de la planeación del servicio policial para eventos masivos. Y así van a encontrar muchos ejemplos de temas y títulos para que ustedes los revisen y los comparen con lo que ustedes tienen.
Aquí encontramos, mire, yo les coloqué varias diapositivas. Protección de derechos y libertades es un tema. Y ya hay un título que es el impacto del servicio policial en la protección de derechos de poblaciones vulnerables. O prevención de delitos. Da un título, programas comunitarios. Aquí estamos hablando de un objeto. Programas comunitarios para la prevención de delitos en adolescentes. Pero obviamente esos títulos había que revisarlos, agregarlos, porque, por ejemplo, este título, y también lo hice con esa intención, dice programas comunitarios, pero ¿a qué hace referencia? Voy a evaluarlos, evaluación de programas, entonces ya tiene un verbo y tiene un objeto, evaluación de programas comunitarios. Pero para la prevención de delitos en adolescentes, ¿será que yo lo puedo agregar otra cosa? Para medir el impacto acerca de la prevención de delitos en adolescentes. Entonces yo puedo ir complementando, puedo ir haciendo ajustes. O otro, implementación de sistemas de monitoreo digital para la mejora del servicio policial. Entonces encontramos varios allí que nos pueden servir. Sobre todo porque ubiqué todos los temas de un área de ustedes. Seguridad informática, gobernabilidad y derechos humanos, innovación y movilidad y seguridad vial, desarrollo de tecnologías innovadoras para la seguridad vial en carreteras nacionales. Sería un estudio, pero puede consumir tiempo, porque hay que hacer mucha investigación frente a qué tecnologías innovadoras hay para si yo quiero ser propositivo y generar una, pues hacerlo allí. Bien, entonces, yo les dejo ya la grabación y les tengo, les tengo más tema acá que ustedes pueden ir leyendo. Este tema lo podemos trabajar en la otra clase o si tienen preguntas sobre cómo plantear un problema de investigación. ¿Sí? Ahí está los pasos para plantear un problema de investigación, ¿sí? Entonces son 5 pasos para plantearlo. Lean las diapositivas, ya están todas. Hay más de 40 diapositivas. Estamos hablando de aproximadamente 52 diapositivas. Entonces, doy por terminada la clase de hoy. Bueno, ojalá espero que asistan en la próxima clase para poder resolver dudas, inquietudes que ustedes tengan frente a la temática. Entonces, doy por terminada la clase de hoy. Voy a planificar la clase nuevamente para el próximo jueves. Entonces, Dios los bendiga a ustedes. Me despido.